corazón, así como lo ha hecho conmigo. Espero también que los que nos están viendo por las redes sociales, también que abran su corazón. Dios quiere bendecirnos a través de la palabra. Dios quiere darnos un consejo para que podamos seguir adelante. Así es que le voy a pedir que incline su rostro y me ayude a orar. Amado Dios y buen Padre que estás en la gloria, bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Agradecemos, Señor, el favor y la misericordia que nos has mostrado, Señor, y que nos sigues mostrando siempre. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu pueblo, Padre Santo, que siempre está dispuesto, Señor, a escuchar tu consejo, Padre, a recibir el consejo tuyo, Señor. Porque tú nos quieres bendecir, Señor, a través de tu palabra. Nos quieres, Dios mío, recordar, Dios Santo, que tus caminos, Señor, son caminos de bien, son caminos, Señor, que siempre nos van a llevar hacia un lugar especial, Señor, hacia un lugar que tú has preparado para nosotros. Nos ponemos en tus manos, poderoso Dios, y te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, tocando el corazón, Dios mío, de mis hermanos, tocando el corazón, Señor, de aquellos que nos están mirando, Señor, a través de las redes sociales. Porque tu Espíritu Santo, Señor, está en todo lugar, Padre. Gracias, poderoso Dios. Nos ponemos en tus preciosas manos y sé tú, Señor, en este momento, Padre Santo. Te bendecimos y te adoramos, poderoso Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Amén, hermanos. En esta hora estamos en un jueves de derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Espero que haya siempre venido con esa expectativa para que Dios llene, ¿verdad?, su vida con el Espíritu de Dios. Ese es el anhelo de nosotros como hijos de Dios, que el Espíritu de Dios siempre esté con nosotros, siempre esté en donde quiera que vayamos. Así es que espero que este tema, hermanos, sea de bendición como lo ha sido para mi vida. Vamos a ir al libro de Nehemías. Nehemías, el primer capítulo. Vamos a leer algunos versículos del libro de Nehemías. Y me dice un amén cuando lo tenga. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 6. Y dice la palabra de Dios. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios del cielo, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia, los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, y la casa de mi padre y los pecados. Amén. Este es el profeta, ese es Nehemías, perdón. No, Nehemías no era profeta, pero es Nehemías. El siervo Nehemías que está haciendo, hermanos,
una oración tan linda, tan poderosa. Y eso es lo que queremos, hermanos, estudiar en esta preciosa tarde, bajo el tema una oración de fe y confianza para reconstruir los muros. Y todos nosotros, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, deberíamos de ponerle una especial atención a este libro, Nehemías, porque este libro nos enseña muchas cosas, pero entre ellas nos enseña a dónde a veces nos puede llevar la desobediencia. La desobediencia dice que llevó al pueblo de Dios a una situación difícil, ¿verdad? Por eso Nehemías aquí dice que al ver al pueblo de Dios en una situación difícil, en un mal, dice, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios, un pueblo que había sido escogido, un pueblo especial para Dios, pero cayeron en desobediencia, ¿verdad? A pesar de que Dios había escogido a Israel, Israel se olvidó de Dios. Y eso es algo, hermanos, que a muchos de nosotros nos ha pasado a veces. Hemos vivido situaciones difíciles. Y esta palabra, hermanos, tocaba mi corazón porque cuando uno se aparta de Dios, uno pasa situaciones difíciles, la pasa mal, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Que el pueblo el pueblo que había sido llevado cautivo estaba en una situación bastante lamentable. Estaban sufriendo ellos. Y por haber desobedecido a Dios, por haberse apartado de los caminos de Dios. Y yo me recordaba, hermanos, esta palabra me llevaba y me recordaba yo desde mi niñez, cuando a mí me enseñaron a ir a la iglesia y me enseñaron a amar a Dios, a respetar a Dios. Pero hubo un tiempo que la desobediencia entró en mi vida y yo me alejé de Dios, me aparté de Dios. Por eso esta palabra me trajo muchos recuerdos, obviamente recuerdos no muy gratos, pero que yo no quiero olvidar, hermanos, porque yo no quiero olvidar lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestro matrimonio. Sabe que mi esposa y yo tenemos casi algo parecido, también ella se apartó de Dios, de los caminos de Dios. Yo me aparté antes de venir a este país, desde que yo vine. Siendo un joven, yo ya estaba apartado de Dios. En cambio, mi esposa dice que ella se apartó al llegar a este lugar. Dejamos a Dios por un lado. Y así, hermanos, yo la conocí a ella y empezamos a tener una amistad de más o menos 2 años. A los 2 años nosotros decidimos unir nuestras vidas y nos casamos. Pero nos casamos en un ambiente totalmente del mundo, ¿verdad? Porque ya habíamos dejado a Dios, ya nos habíamos olvidado de Dios. Y nos casamos y empezamos a sufrir, hermanos, empezamos a pasarla muy mal porque nos habíamos olvidado de Dios, habíamos rechazado a Dios. Y yo me recuerdo que en ese tiempo, cuando nosotros nos casamos en una iglesia cristiana. Y nos dijeron, quieren empezar bien, tienen que aceptar a Cristo, tienen que volver a Dios. Pero nosotros no quisimos. Nosotros nada más simplemente lo que queríamos era que nos casaran. Y de hecho eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Nos casamos, el pastor nos casó y nosotros pues seguimos en la vida alejados de Dios. Pero fue triste, hermanos, porque los primeros años de nuestro matrimonio fue
Fue muy difícil, la verdad. Yo me acuerdo, fueron días de tristeza, de llanto, ¿verdad? Porque nosotros nos casamos, claro, obviamente nos amábamos, pero necesitábamos algo más que simplemente nuestro amor. Necesitábamos a Dios en nuestras vidas. Necesitábamos el amor de Dios para poder seguir adelante. Y eso es lo que nos hacía falta. Por eso empezamos a pasarla mal, a sufrir, hermanos, a llorar, a herirnos. Y yo me identificaba porque permitimos que Satanás destruyera nuestros muros de protección. Eso es lo que nos está diciendo aquí el profeta, el Nehemías. Nehemías dice que en el número 3 dice, y me dijeron, en el versículo 3 del capítulo número 1 de Nehemías, dice, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Qué triste escena. Yo no sé si usted puede imaginarse esa escena de dolor, de tristeza, de destrucción. Eso es lo que hace el enemigo, hermanos. Eso es lo que hace el Satanás cuando nosotros nos descuidamos, cuando nosotros permitimos que el enemigo derrumbe esos muros de protección. Pero los derrumba porque nosotros decidimos apartarnos de Dios y nos quedamos, hermanos, sin ninguna protección. Y eso es lo que pasó aquí en esta historia. Dice que los muros de Jerusalén fueron destruidos y ellos quedaron a la deriva. Ellos quedaron a expensas, hermanos, de cualquiera que quisiera conquistarlos, dice que quisiera saquearlos, como dice la palabra. Dice que venían bandas, ¿verdad? Y los atacaban y no habían muros. El muro de protección ya había sido destruido. Pero Nehemías dice que Nehemías les recuerda, ¿verdad? Y es aquí cuando es mi primer punto, dice, cuando escuchamos que todo va mal. Cuando escuchamos las noticias, ¿verdad? Que todo está mal. Esta historia, hermanos, sucedió hace muchos años, hace muchos cientos de años, pero es la misma historia que estamos viviendo el día de hoy. Cuando miramos los que la gente ha dejado a Dios, se ha olvidado de Dios y ha quedado a la deriva, ha quedado sin ninguna protección, porque muchos han dejado a Dios aún conociendo este tiempo que pasamos de la pandemia. ¿Cuántos no se alejaron del Señor? ¿Cuántos no se han quedado, hermanos? Y ahí están, a la deriva del enemigo, porque el enemigo anda buscando, dice, siempre a quien destruir. Por eso es necesario, ¿verdad?, que nosotros reconozcamos, hermanos, y tomemos acción. Nehemías se entristeció. Cuando Nehemías dice esto, dice que en el versículo número 4, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios delante del Dios de los cielos. O sea que Nehemías, al escuchar esta noticia, se puso triste, ¿verdad? Y no solo se puso triste, sino que lloró. Lloró al escuchar el sufrimiento del pueblo de Dios, de la ciudad donde habían sido enterrados sus padres, dice. Eso le causó un tremendo dolor a Nehemías. Por eso es que Nehemías dice, lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré al Dios de los cielos.
Y yo le pregunto, hermanos, yo sé que nosotros oramos, ¿verdad? Oramos por los que se han alejado de Dios, por los que han dejado a Dios. Pero ¿alguna vez usted ha ayunado por ellos? ¿Alguna vez usted ha sentido esa carga, esa necesidad, ese dolor, como lo sintió Nehemías? Nehemías no solo se puso a llorar, ¿verdad? Al ver la tristeza del pueblo, sino que esa misma tristeza conmovió su corazón y también dice que lloró. Lloró al ver la necesidad, al ver la calamidad del pueblo, como en las condiciones que estaba ese pueblo. Y dice que también hizo ayuno. Y eso nos habla de algo más profundo, ¿verdad? Porque cuando usted ayuna, hermano, ¿qué es lo que hace? Usted sacrifica su cuerpo, ¿verdad? Usted somete su cuerpo porque está dolido muchas veces. Y Nehemías sentía en lo más profundo de su corazón este dolor que lo llevó a tomar esta acción. Esta acción que primero intercedió, primero se puso a clamar, ¿verdad? Por las necesidades, por la necesidad que estaban pasando. Y después dice que ayunó para ellos. La información, las malas noticias que le traían de Jerusalén, dice que fue el hermano de Ananías, fue y le trajo las malas noticias a Nehemías de la condición en la que estaba el pueblo. Y esto tocó el corazón de Nehemías. Eso trajo dolor al corazón de Nehemías. Y eso lo llevó a tomar acción. Nosotros muchas veces no hemos tomado acción, hermanos. No hemos sentido ese dolor, no hemos sentido esa carga por aquellos que sufren, por aquellos que la están pasando mal, hermanos. Tal vez por un error se han equivocado, se han apartado de Dios. O el enemigo tal vez los ha atacado y los ahorilló a que se apartaran de Dios. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, estamos con ese compromiso que Nehemías nos enseña. Tenemos que tomar ese compromiso de poder no solamente orar por estas personas, sino también dice que hay que ayunar por ellas para que Dios las toque, para que vuelvan su corazón a Dios. Nehemías, a través del dolor y la tristeza que sintió, dice que oró por ellos. Oró por ellos esperando la respuesta del Dios de los cielos. La respuesta que le dieron a Nehemías, que ellos, ¿verdad? El pueblo la estaba pasando muy, muy mal. Al considerar esta noticia, ¿verdad? Nehemías estaba en una posición favorable, ¿verdad? Nehemías estaba en un palacio, él vivía en un palacio. Yo me imagino que vivir en un palacio es vivir cómodo, ¿verdad? Nehemías estaba viviendo en un lugar cómodo. Nehemías estaba cómodo. Pero a pesar de la comodidad, hermanos, él sintió ese dolor, esa necesidad de hacer algo para que este pueblo cambiara su situación, cambiara la manera en la que se encontraban. A veces nosotros podemos ver, hermanos, el sufrimiento de la gente, el sufrimiento del mundo que está ya sufriendo sin Dios y sin esperanza. Pero a veces nosotros no somos movidos, hermanos, como fue movido el corazón de Nehemías, porque Nehemías estaba conectado con Dios. Y esa fue la diferencia. Por eso Nehemías, al escuchar las malas noticias, ¿verdad?,
no se quedó donde estaba. Tomó cartas en el asunto, como decimos. Dice el versículo número 5 en la oración que hace Nehemías. Mire lo que dice. Y dije, te ruego, oh Dios, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Nehemías tenía la certeza, la seguridad de que él podía ser de bendición para este pueblo, que a través de Dios él podía hacer algo por este pueblo. Nehemías tenía claro a quién tenía que clamar, a quién tenía que buscar para ayudar a este pueblo. Y yo le pregunto, hermanos, ¿qué hemos hecho usted y yo para ayudar a los que están en necesidad? Para ayudar a los que están alejados de Dios, para ayudar a los que están tal vez en necesidad, ya sea física, hermanos, ya sea de enfermedad o de lo que sea. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nehemías fue tocado, fue sensible a la necesidad, al ver a la necesidad del pueblo. Dice, el muro de la ciudad estaba derribado y el pueblo estaba allí. No solamente estaba tal vez pasando necesidades, tal vez físicas, tal vez necesidades de enfermedad, no sé qué tantas necesidades ellos estaban pasando, pero estaban en una situación muy mal, muy difícil, muy dolorosa, muy triste. Por eso Nehemías es tocado, es conmovido. Al escuchar, fíjese que no le dijeron, no fue necesario que él mirara, sino que él escuchó, simplemente escuchó, puso su oído para escuchar y él fue tocado por la noticia, por las malas noticias que le trajeron. Nosotros, hermanos, si tomamos el muro de Jerusalén derribado como símbolo de nuestras vidas, descubrimos muchas lecciones. ¿Cuántos de nosotros tenemos a veces los muros destruidos, los muros espirituales destruidos? No necesariamente el que estemos siempre en la iglesia nos garantiza que estamos haciendo lo correcto o lo que estamos haciendo está bien. A veces no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos haciendo el propósito de Dios. Pero a través de esta historia, Nehemías empieza a tomar paso, ¿verdad? Empieza primero a orar, empieza a ayunar. Y ahí es cuando Dios, hermano, nos usa, nos puede usar cuando nosotros somos sensibles y no simplemente, ¿verdad? Estamos aquí por religión, sino que estamos para ser bendecidos y para bendecir a los demás. Y eso es lo que me impacta a mí de esta historia, hermanos, que Nehemías fue sensible a la necesidad. Su corazón fue tremendamente tocado al escuchar la condición del pueblo. Dios quiere usarnos a nosotros también, pero necesitamos mostrar también un corazón sensible, un corazón que pueda ser tocado para que Dios nos use, hermanos, y podamos no solamente mirar, sino que podamos tomar acción ante la necesidad de la gente, ante la necesidad del mundo. Estamos viviendo en un mundo totalmente equivocado, en un mundo totalmente extraviado, ¿verdad? Que dice, ahora a las cosas malas les dicen buenas y a las buenas les dicen malas. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de
de calamidad, hermanos, tiempos donde podemos ver que la gente se ha olvidado de Dios, que esos muros han sido destruidos por el enemigo. Por eso es que Dios, hermano, nos invita a nosotros a que tomemos el consejo de Nehemías y podamos no solamente disponer nuestro corazón, sino disponer también nuestro ser para poder ser y para poder hacer algo para que estas personas, hermanos, salgan del lugar donde están. Vemos tanta confusión ahora en las mentes de las personas, aún en las mentes de los jóvenes, de los niños, hermanos, ya no saben a veces qué creer, ya no saben qué identidad tomar. Es triste cuando uno escucha eso. Pero eso es, hermano, porque nos hemos olvidado de Dios, nos hemos apartado de Dios, hemos dejado a Dios. Este país, dice que este país fue levantado bajo principios bíblicos, pero este país ha quitado la oración de las escuelas. Este país ha hecho tantas cosas negativas y ahora estamos viendo las consecuencias de eso. Por eso Nehemías dice que tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Si nosotros tenemos ese espíritu sensible, hermanos, Dios va a tocar nuestras vidas. Dios va a usarnos a nosotros para poder ser de bendición, para poder ir, para poder hablarle, hermano, a aquel que está extraviado, para aquel que está perdido. Así como Nehemías fue de bendición para este pueblo. Dice que Nehemías fue tocado por esta noticia y al darse cuenta de la realidad, que no, las noticias eran reales, dice que él fue al rey Artajerjes, y al verlo se presentó, y al verlo el rey dice que en Nehemías 2:2 dice, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. O sea, el rey se dio cuenta también de la tristeza de Nehemías al ver su rostro. O sea, era visible el dolor de Nehemías por la noticia que le habían dado, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos aprender, hermanos, que si nosotros disponemos nuestro corazón, Dios nos va a usar. Dios va a usar nuestras vidas, hermanos. Dios nos va a llevar a un punto, hermanos, donde podamos verdaderamente sentir el dolor de los demás y la necesidad de los demás. Por eso necesitamos, ¿verdad?, recordar esto siempre que Nehemías nos recuerda que cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, dice que viene el quebranto al ver la necesidad de los demás. Y ese es mi punto número 2, hermanos, cuando viene el quebranto. Leamos ahí el 4, dice, cuando oí estas palabras, me senté, lloré y hice duelo. Por algunos días ayuné y oré a Dios, al Dios de los cielos. Nehemías entendía, Nehemías sentía en su corazón la necesidad que estaba pasando el pueblo de Dios. Cuando nosotros somos movidos, cuando nosotros, hermanos, somos conmovidos por la necesidad de los demás, Dios toca nuestras vidas para que podamos orar, para que podamos interceder, pero también para que podamos estar ahí, hermanos, donde están aquellos que están sufriendo, aquellos que están
tal vez llorando en un punto de llanto, tal vez por la necesidad o por la situación que están pasando. Y ahí es cuando Dios puede usar nuestras vidas. Pero tiene que primero, hermanos, Dios hacer algo en nosotros, ¿verdad? Que nosotros podamos abrir el corazón para que podamos sentir la necesidad y haya un verdadero quebrantamiento en nuestras vidas. Por la necesidad de aquel que sufre, por aquel que está pasando necesidad, por aquel que la está pasando mal, como dice aquí la palabra. Hay familias que están pasando momentos difíciles, que están pasando momentos de quebranto. Y nosotros, hermanos, a veces no somos movidos, ¿verdad? A hacer algo. No nos quebrantamos, no dejamos que Dios obre en nosotros. No dejamos que Dios toque nuestras vidas para que nosotros podamos verdaderamente ser movidos, para poder no solo orar, para poder no solo ayunar, sino para poder estar ahí y poder ser de bendición. Dice el libro de Hebreos 4:16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros nos humillamos, nos quebrantamos, hermanos, tenemos esa bendición de poder venir delante de Dios. Y dice que a un corazón quebrantado, a un corazón humillado, jamás lo va a despreciar Dios. Dios va a estar atento a nuestro clamor, a nuestra oración. Y Dios va a obrar, hermanos. Dios va a obrar a través de nuestra intercesión. Pero tiene que haber un quebranto en nuestras vidas. Tiene que haber una verdadera necesidad, un verdadero dolor en nuestro corazón por aquellos que están pasando por cualquier situación difícil o dolorosa. Necesitamos disponer nuestro corazón para que a través de nosotros, hermanos, Dios pueda obrar. Pero si nosotros tenemos un corazón endurecido, va a ser difícil que seamos de bendición para el necesitado. Dios nos quiere usar, Dios nos quiere bendecir, pero necesitamos ser sensibles a la voz de Dios, a la necesidad de aquellos que están sufriendo. Por eso Nehemías nos invita, hermanos, a que tengamos un corazón dispuesto, un corazón disponible, un corazón que esté dispuesto a sacrificarse por los demás, un corazón que esté dispuesto no solamente a orar, sino también a sacrificar el cuerpo, ¿verdad? A través del ayuno para poder traer una palabra de bendición para el necesitado, para el que está sufriendo. Es la única salida, hermanos. Por eso, mi punto número 3 es en busca de una salida en Dios. Solamente a través de Dios. Solamente si nosotros estamos totalmente conectados y dependiendo de Dios para poder ser usados por Dios. Vamos a continuar leyendo allí en Nehemías, hermanos. Nehemías, ahí donde estábamos en el 1. Vamos a leer el versículo 7. Dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate, dice el 8, ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos,
y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. El pueblo había sido dispersado, ¿verdad?, por la desobediencia. Habían sido llevados cautivos, habían sido llevados como presos, ¿verdad? Pero fue parte de la desobediencia, como hablábamos al principio. Si nosotros caemos en desobediencia, hermanos, vamos a sufrir, la vamos a pasar mal, va a haber dolor en nuestro corazón, vamos a pasar por mucha tristeza, por mucho quebranto. Por eso es que Dios, ¿verdad?, nos recuerda que no tenemos que apartarnos, que al contrario, cada día tenemos que buscar y acercarnos más a Dios para que esos muros estén fuertes, esos muros de protección en nuestras vidas sean fuertes y no sean destruidos por el enemigo, ¿verdad? Porque cuando son destruidos esos muros de protección que Dios pone sobre nuestras vidas, ahí nos quedamos a la deriva y ahí viene el enemigo y nos mete tantas cosas en nuestros oídos. Y a veces cedemos a eso, cedemos al mundo, ¿verdad?, a las presiones del mundo y caemos en desobediencia, caemos en pecado. Y ahí es donde verdaderamente la pasamos mal, hermanos. Ahí es donde verdaderamente viene un sufrimiento a nuestras vidas. Pero Dios quiere evitarnos eso. Dios quiere evitar nuestro sufrimiento. Dios quiere evitarnos dolor. Dios quiere evitarnos tristeza. Pero somos nosotros, ¿verdad?, los que decidimos si desobedecemos a Dios o permanecemos apegados a Él. Obviamente, si nosotros buscamos a Dios, que es nuestra única salida, allí vamos a estar seguros. Allí vamos a tener la cobertura de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? El propósito de Dios para el pueblo de Israel era siempre y fue siempre el bendecirlos, el traerlos en bendición, en victoria. Pero ellos se apartaron de Dios, ellos dejaron a Dios y cayeron en calamidad, cayeron en desgracia. Y es lo mismo a veces que nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos quiere recordar, hermanos, que Dios siempre está ahí para ayudarnos. Dios siempre está ahí para levantarnos, hermanos. Tal vez en este momento nos sentimos alejados de Dios, nos sentimos que hemos descuidado la comunión con Dios. Pero Dios nos recuerda, hermanos, que Dios está siempre a nuestro lado. Dios quiere que vengamos delante de Él y clamemos a Él, que nos acerquemos cada día a Él, para que estemos siempre protegidos por la mano poderosa de Dios. Los muros de Jerusalén era la fortaleza de ellos, ¿verdad? Eso los protegía a ellos. Pero al ser derribados, quedaron sin protección alguna. Y allí fue la ruina del pueblo de Israel, ¿verdad? Allí empezaron a sufrir, allí empezaron a pasarla mal. Y es lo mismo, ¿verdad? A veces que vemos a muchos que se han alejado de Dios o aquellos que no quieren nada con Dios. A veces les hablamos, les decimos que, ¿verdad?, que hay un Dios que los quiere restaurar, que quiere ayudarles, que los quiere sacar, pero la gente no quiere. La gente no quiere escuchar el buen consejo de Dios. Pero no nos desanimemos, hermanos. Sigamos clamando, sigamos intercediendo, sigamos haciendo todo lo que sea necesario para poder ayudarles, hermanos, para poder buscarlos, ¿verdad? No simplemente conformarlos a veces con orar, con decirles sí, voy a orar por ti. No, hay que buscarlos, hay que estar allí, hermanos, para que ellos vean que no es simplemente nuestro interés, no es que vengan a la iglesia, sino que
Nuestro interés es que Dios los prospere, que Dios los levante, que Dios los saque de donde han caído. Ese es que ellos puedan ver ese interés en nosotros. Y nosotros vamos a ver, hermanos, cómo Dios, ¿verdad?, nos va a usar a nosotros, cómo Dios va a usar nuestras vidas para que esta gente pueda conocer y pueda ver lo que Dios tiene para ellos. Pero necesitamos abrir nuestro corazón, como lo hizo Nehemías, ¿verdad? Nehemías abrió su corazón. Nehemías estuvo dispuesto al sacrificio para ver a este pueblo de una manera diferente, para que dejaran de sufrir, para que dejaran de estar en ese lugar donde estaban, ¿verdad? Y eso es lo que cada uno de nosotros también tiene que hacer, dejar que Dios mueva nuestro corazón, ¿verdad? Que Dios toque nuestro corazón para que nosotros también podamos ser movidos de la manera que Nehemías fue movido. Obviamente, ¿verdad? Si nosotros no nos descuidamos de esa comunión con Dios, nuestro corazón va a estar sensible, nuestro corazón va a estar dispuesto siempre para el necesitado, para aquel que sufre, para aquel que la está pasando mal. Así es que no nos descuidemos, hermanos. Sigamos insistiendo, sigamos buscando los medios y la manera como ayudar, hermanos, a este mundo caído. Y mucho más a los hermanos que se han alejado de Dios, ¿verdad? Que se han olvidado de Dios, que han puesto a Dios a un lado y que el enemigo ahora los tiene en una situación de dolor y tristeza. Porque todo aquel hermano que se aleja de Dios queda a intemperie, o sea, queda a expensas del enemigo, que el enemigo lo destruya. Y eso es duro, eso es triste, hermanos, porque, le digo es triste porque yo lo viví, ¿verdad? Yo experimenté ese dolor, esa tristeza por haberme apartado de Dios, por haber caído en desobediencia. Y eso es lo que Dios no quiere, ¿verdad? Que suframos, que caigamos en desgracia, que caigamos en calamidad. Dios quiere que seamos bendecidos, que seamos de bendición para otros. Pero si nosotros no nos disponemos, hermanos, difícilmente Dios nos va a usar. Así es que, ¿verdad? El propósito, hermanos, de mi mensaje es que recordemos, ¿verdad? Aquellos que hemos sufrido, aquellos que hemos pasado tiempos y momentos tristes, y que podamos ser sensibles y que podamos abrir nuestro corazón para ser usados por Dios, que podamos sentir el dolor de los demás, que no seamos insensibles, porque a veces, hermanos, cuando escuchamos la necesidad de los demás, a veces ni siquiera prestamos nuestro oído para eso. A veces porque nosotros estamos bien, a veces porque nosotros no estamos pasando necesidad, nos encontramos cómodos, nos olvidamos de aquel que está sufriendo, nos olvidamos de aquel que está en una situación difícil, que no haya la salida. Pero nosotros somos, hermanos, los que Dios va a usar para enseñar, para ir y mostrarles la salida a estas personas. Así es que dispongamos el corazón, hermanos, para que Dios nos use. Dios nos quiere usar, Dios nos quiere que seamos instrumentos para Él. Pero si nosotros no llega ese momento de así como Nehemías que se sentó, ¿verdad? Nosotros aquí andamos siempre corriendo, andamos de un lugar para otro y no nos detenemos a veces. Por eso no nos damos cuenta que hay gente que sufre, que hay gente que está pasando situaciones difíciles. Pero si tomamos el ejemplo de Nehemías, nos vamos a dar cuenta que hay gente que verdaderamente necesita nuestra ayuda, nuestra oración, nuestro ayuno. Muchas veces necesita incluso que metamos nuestra mano al bolsillo para poderles ayudar. Pero si nosotros, hermanos, no somos sensibles, difícilmente vamos a poder
ayudar a los demás, vamos a poder ser de bendición. Entonces yo le quiero recordar eso, hermano, ¿verdad? Que haya esa sensibilidad en nuestros corazones para que Dios nos use, para que nosotros podamos ir y podamos trabajar con estas personas. Los versículos 10 y 11 son bastante interesantes para entender también, ¿verdad? El trabajo de Nehemías. Mire, dice el versículo 10, dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey, ¿verdad? Nehemías era nada más el copero del rey, aquel que dice que él probaba el vino antes que el rey se lo tomara, por si alguien quería hacerle un mal al rey, ¿verdad? Por si alguien quería envenenarlo. Pero aún allí, estando en ese lugar, Nehemías fue tocado. Nehemías fue tocado por Dios. Nehemías mostró un corazón dispuesto, un corazón sensible que lo llevó a hacer esta oración tan poderosa, ¿verdad? Esta oración que Dios escuchó, porque la hizo desde lo más profundo de su corazón. Y así Dios obró, ¿verdad? Dios usó a este hombre y Dios usó a muchos porque no lo hizo Nehemías solo, ¿verdad? Él necesitó la ayuda. Obviamente nosotros nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Para poder hacer el trabajo del Señor, para poder restaurar las vidas, ¿verdad? Que están destruidas. Pero por eso necesitamos, hermanos, tomar en cuenta el consejo, ¿verdad? Que a través de Nehemías recibimos. Tener esa disposición, ¿verdad? Para poder ser y poder ir donde está aquel que está sufriendo. Así es que, hermanos, hay que disponer nuestro corazón, ¿verdad? Hay que ser sensibles a la palabra de Dios. Hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Hay que acercarnos cada día a Dios para poder estar en conexión con Dios y poder siempre estar dispuestos, ¿verdad? Para que Dios nos hable a través de su palabra. A través de su palabra es que Dios nos habla, ¿verdad? Y nosotros podemos entender porque nuestros oídos están sensibles. Porque a través del Espíritu Santo Dios nos habla y nos ministra y nos hace sentir, ¿verdad? Que necesitamos hacer algo por la condición de la gente que está sufriendo, por la condición de la gente que está perdida. Pero necesitamos estar conectados con Dios, estar siempre en comunión con Dios, ¿verdad? Y a través de su Espíritu Santo Dios nos va a usar y nos va a llenar, hermanos, para que nosotros podamos ir y verdaderamente seamos esa bendición para la gente esta que está en un tremendo pesar. Así es que yo le invito, hermano.